nos encontramos en un nuevo episodio del programa Expresando Comunidad, un espacio dedicado a escuchar historias de mujeres que inspiran desde sus espacios. El día de hoy nos acompaña una mujer polímata porque hace muchas cosas. Ella es Princesa Hernández, ella es seminarista, es psicoterapeuta, ¿verdad? Tienes una maestría, eres escritora, bueno, haces muchas cosas, pero primero que nada quiero saber cómo te encuentras el día de hoy, Princesa. Muy bien, reflexiva. Oye, princesa, fíjate que me gustaría comenzar este programa con una pregunta que seguramente tú como pues una profesional de la salud seguramente lo platicas mucho, me imagino, en tus sesiones o con las mujeres y hombres que trabajas. Pero ahora me gustaría yo hacerte latino esta pregunta. Seguramente no estás acostumbrada a que te hagan preguntas o no sé, ahorita me vas a decir, pero me gustaría pues que te cuestionaras a ti misma esta parte de qué es lo que te hace a ti sentir feliz como mujer. Creo que lograr mis objetivos y ver a los míos felices y seguros, bendecidos. O sea, a Sí. mi hijo, a mi esposo, a mi madre, a mis hermanas, a los seres que quiero entrañablemente, verlos bendecidos. Eso como mujer me hace feliz y cumplir objetivos. Trazarme metas y cumplirlas me hace sentir muy feliz. Bueno, estaba leyendo en tu semblanza justo y que para allá va mi otra pregunta, pues tienes pues un gran currículum no académico, profesional, y me gustaría ahora preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia estudiando como seminarista en Estados Unidos? O sea, ¿te fuiste a otro país a estudiar para seminarista? Me imagino que estudiaste esta parte de la filosofía, teología, ¿no? Todas estas, pues ciencias que de alguna manera nos ayudan a entender un poquito acerca de Dios, ¿no? Y diversos temas que seguramente ahorita nos vas a explicar, pero ¿por qué fue que decidiste estudiar para ser seminarista en Estados Unidos y pues y cómo fue tu experiencia cuando concluiste esta carrera? Pues es una historia larga. La verdad es que en esa época habían ocurrido cosas en mi vida que me rompieron. Tengo un muy buen amigo llamado Justin. Él es de Kentucky y me dio la mano en ese momento muy complejo. Y entre los caballos, la amistad, su bella familia y Dios, como que tuve ese respiro de seguir adelante. Y ahí llegó una mañana, me levanté y leí un versículo, lo primero que llegó a mi mente es del libro de Esther, donde dice, finalmente, es más o menos así, ¿no? Lo gloso. Le dice Esther, finalmente Dios siempre encontrará la antena para cumplir su misión, ¿no? Dice, sin embargo, tú, ¿cómo podrás vivir después de saber que le temiste a la misión que Dios tenía para ti? Y ese versículo fue, quiero entrar al seminario y quiero estudiar y quiero encender el fuego de mi fe para poder compartir la misión. En ese momento sentía que mi misión era la reconciliación, precisamente porque me rompí. Necesitaba reconciliarme con el pasado, con la historia, con mi género, conmigo misma, con la vida, con los hombres y con Dios. Necesitaba reconciliarme. Entonces, en ese momento fue cuando decidí estudiar el seminario. He de decir que fueron 4 años, no terminé el seminario, me quedé en los tres y por situaciones importantes me regresé a México, pero la experiencia se había vivido y justo creo que más que aprender de filosofía, aprendí del amor de Dios y como del espíritu de la montaña, que es estar solo. Sí, para ponernos un poquito más en contexto, exactamente qué es lo que hacen las seminaristas o los seminaristas. O sea, cómo ejercen, por ejemplo, con la sociedad, en este caso. Como pastores, te ordenas como pastor, como pastora, y entonces en Estados Unidos, bueno, al menos los lugares que yo conozco sobre todo los poblados pequeños y no tan pequeños, pero en cada esquina tienen una iglesia cristiana. Estados Unidos es una nación que ha fincado su identidad. No hablo de los políticos, ojo, la gente que yo conocí fue gente que ha fincado su identidad en Cristo, en un Cristo amoroso, en un Cristo amistoso, en un Cristo que viene a revelar la verdad y la vida, y en un Jehová todopoderoso en abundancia
y eso, en amor y en abundancia. O sea, no es como un poquito, yo sentí que la iglesia acá en México es más como un discurso de poner, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla, pero allá no, ¿eh? No es tanto el castigo y la culpa y la vergüenza que, bueno, que para someter en la conquista introdujeron el dogma cristiano desde el miedo, la culpa y la vergüenza para controlar. Y en Estados Unidos no es así el discurso, ¿eh? El discurso es de bonanza, de abundancia, del poder sobrenatural, de creer en un Dios que hace lo imposible. Y eso es lo que me llevé y lo que, bueno, lo que hace un seminarista es ser pastor, tener una iglesia, ser el pastor de esa iglesia o ir a donde lo reciban, lo contraten. Y entonces, pues justo eso, pastorear, es decir, llevar un mensaje basado en el cristianismo para la esperanza y como la educación y el alimento del espíritu. Que tocaste un punto que muchas veces, y sobre todo cuando crecemos en una cultura, obviamente aquí en México, como bien dices, pues crecimos siendo católicos, cristianos, ¿no? Y justo nos enseñaron, bueno, te comparto, yo crecí lo que fue primaria y secundaria en una escuela católica, o sea, nos enseñaron la palabra de Dios, de hecho teníamos una clase de religión, así se llamaba, clase de religión, y recuerdo que un profesor que justo estaba estudiando para ser seminarista nos dijo, y lo tengo aquí presente y de hecho yo creo en Dios por eso, porque me quedó mucho que me dijo, bueno, nos dijo, nos compartió en la clase, dice que realmente Jesucristo no tenía una religión cuando llegó a la tierra, de hecho la única religión que predicaba era el amor. O sea, y bueno, y justo lo que acabas de comentar, ¿no? Que de pronto, a veces nos hacen ver a Dios y temerle, ¿no? Como dices tú, o sea, en vez de ver como la otra arista, ¿no? O sea, o la otra cara de la moneda de que, como dices, pues en lugar de temerle, pues hay que entender que el mensaje que creo que ha tratado de dar siempre es el amor, ¿no? El amor a ti misma, el amor con tus semejantes. Entonces es muy interesante lo que dices, porque como bien lo mencionas, yo recuerdo mucho esta parte también cuando estaba la iglesia, esta parte de la Santa Inquisición, ¿no? O cuánta gente no condenaron, ¿no? Por ir con las ideas contrarias pues a lo que se pensaba en aquel entonces, ¿no? Y que de alguna manera, pues los sistemas, aunque ya son diferentes, de alguna manera a veces como que se replican en cierto sentido, ¿no? De que, o sea, porque todavía aquí en México existe esa idea, ¿no? De temerle, ¿no? A Dios, y yo creo que pues debemos como que de aperturarnos un poquito y qué bueno que personas como tú, que obviamente pues te fuiste a otro país y viste que la cultura ya es totalmente diferente. Y sí, de hecho lo podemos ver no en las películas de que de hecho, o no sé si sea lo mismo, pero en la mayoría de los pastores hasta son personas de color, ¿no? O sea, o sea, es lo que mucho se ve, y de hecho hasta cantan, ¿no? En la iglesia, y eso está muy padre. O sea, porque de alguna Son manera, en vez de que espectáculos, son sí, o sea, en espectáculos. vez de, en vez de que digas, ay, voy a ir a la iglesia, o sea, ya vas, yo me imagino que ya la gente va a la iglesia contenta, ¿no? O sea, va entusiasmada de que vas a vivir una experiencia con otras personas, ¿no? Y eso me imagino, es lo bonito, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Esa parte de las convivencias, me imagino, en las iglesias, de escuchar la palabra, ¿no? O sea, es como que veo que a la gente un poquito más abierta en ese sentido, y pues fue muy interesante lo que nos compartiste. Ahora me gustaría preguntarte, ya cambiando un poquito el sentido de la pregunta, ¿cómo fue que decidiste ahora estudiar para ser psicoterapeuta humanista? Sabemos que es, digamos, este tipo digamos, de preparación es un poquito más completa que las otras psicoterapias, ¿no? Este es como un poquito más integral y se enfoca más como en la persona, ¿no? Como tal, o sea, en el crecimiento de la persona, me imagino, ¿no? Sí, es como no hay enfermedad, no ves a la persona como una persona enferma, sino que no se ha integrado como todas sus partes. Y eso me parece muy bonito. Esta concepción del ser humano, de que el ser humano no es algo ya terminado, sino que está haciéndose hasta que te mueres, ¿no? Eso también me gusta mucho esa perspectiva. Y que todo se basa en el aquí y en el ahora, que es donde puede haber un cambio si es que, ¿no? Si es que se logra a lo largo de las sesiones, solo es el aquí y el ahora y que el allá y entonces solo nos sirve para darnos brújula,
pero en el aquí y en el ahora, en que hagas consciente qué estás sintiendo, uf, pues eso sí es no digo que rápido, que se hace el proceso rápido, pero sí vas viendo ese florecimiento en las otras personas y en ti. De decir, estar en contacto con qué siento aquí y ahora, a ver qué me está pasando, por qué me sabe mal la vida, por qué me siento como una ola salina que me rodea, qué siento. Entonces ya puedes llegar siento, no sé, es un ejemplo, el espíritu de autodesprecio. Cada uno le persiguen sus monstruos, ¿no? Y todo lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo interpretando desde el espíritu de autodesprecio, o estoy sintiendo culpa, o estoy sintiendo vergüenza, o de esas emociones que te mal viajan y bueno, te quitan brillo, te quitan tiempo, te quitan energía y van generando una personalidad, miedosa ante la vida. Por eso me gusta el humanismo. Totalmente. Oye, por ejemplo, y de hecho que ya le había preguntado también a la psicóloga Nadine esto, porque fíjate que de pronto, y no solamente en México, yo creo que en general en el mundo hay muchos problemas de salud mental, ¿no? Ujú. O sea, y sobre todo también en mujeres, ¿no? Porque ya ves que las mujeres culturalmente siempre nos dejamos al último y la pregunta sería, ¿cómo es tu experiencia? O sea, ¿es diferente la experiencia de trabajar con hombres y mujeres? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando o ayudando, mejor dicho, orientando a las mujeres? Actualmente tengo más pacientes varones que mujeres y eso es muy interesante porque yo crecí con cuatro mujeres, tengo cuatro hermanas y mi mamá, o sea, la única referencia de un varón era mi padre. Entonces, pues yo nunca vi a mi papá llorar, por ejemplo, nunca lo vi romperse, nunca lo vi flaquear, sí lo vi enojado, sí lo vi indignado, sí lo vi, pero nunca como estas partes donde flaqueara o pudiera mostrar sus emociones, la tristeza sobre todo, que se conmoviera, no, no para nada. Entonces, en mi creencia, mucho tiempo, y lo lamenté cuando lo descubrí, tal cual, que los hombres no sentían. Hasta la maestría lo descubrí y dije, "Ah, los hombres sienten y sienten mucho y profundamente". Entonces, el tratar con varones en la consulta ha sido el descubrimiento de otro mundo, tal cual, otro planeta, de cómo piensan, de cómo sienten, porque además es un espacio seguro donde pueden quebrarse, donde pueden llorar, donde pueden hablar como también de los monstruos en sus relaciones, de cómo pues también son maltratados. Entonces, no digo la mayoría, estoy hablando de mi experiencia con los varones y posteriormente Dios me mandó un hijo varón y entonces veo que mi niño llora, que se enternece, que se atemoriza, que, ¿sabes? Un ser humano. Y entonces esto me ha dado la comprensión de otra arista de los seres humanos. Tenía muy interiorizada por mi entorno, muy a las mujeres, a lo femenino, pero los hombres, pues, no sé, difícilmente, te digo, mi única referencia era mi padre, un hombre súper fuerte y valiente, y pues tampoco sabía tener amigos, no sabía cómo tratar a los hombres. O sentía que o querían contigo o tú querías con ellos y y no había otra. Pero ya te digo, conforme con esta experiencia, el informarme de qué está conformado un ser humano, tanto hombre como mujer. Claro, somos diferentes, pero sus emociones, esto y el otro, pues me ha dejado una experiencia muy valiosa respecto al entendimiento de lo humano. Fíjate que yo he trabajado mucho estos temas de género y pues la realidad es que los hombres pues culturalmente bueno, antes, ahorita pues lo bueno que ya están cambiando las épocas, pero antes pues no se les decía, ¿no? Que si lloraban iban a ser niñas, ¿no? O que solo mostrar sentimientos era cuestión de mujeres, ¿no? O mostrar sensibilidad, o sea, se les ha enseñado a tener como esta rudeza, esta violencia, ¿no? Todo este machismo que tanto hombres y mujeres han contribuido, ¿no? Porque no nada más es una cuestión de hombres, porque también hay mujeres machistas, ¿no? Entonces es muy interesante que digas, órale, que pues ves que tu hijo pues es un ser sensible, no, porque los seres humanos somos seres sensibles. O sea, Sí. creo que la cultura,
Me gusta decir que antes, porque yo creo que confío mucho en las nuevas generaciones y pues la verdad la cultura o lo socialmente establecido, pues ha corrompido a mucha gente, ¿no? Y que justo incluso que podemos ver a la terapia como algo, con una connotación negativa, ¿no? No sé si has escuchado de que lo asociamos, aunque se oiga mal, lo asociamos a que solamente va la gente loca a terapia, y pues yo creo que estamos mal desde ahí, porque yo creo que la gente, precisamente la gente que quiere estar bien, pues es la que va a terapia, y yo creo que todas las personas necesitamos ir a terapia, me imagino que hasta tú vas a terapia, ¿no? Sí, por supuesto, con Nadine. Y así se apoyan ahí mutuamente, ¿no? Sí, sí. Sí, Es, sí, sí, nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, pero en cuanto empecé un proceso, fui con ella porque es súper compasiva. Eso creo que es su superpoder, que es compasiva, y yo que soy una persona que tiendo a la culpa, entonces ella hace esos exorcismos. Pero la salud mental, fíjate que yo advierto, a los consultantes sí les advierto de mi instinto evangelizador. Sí se los advierto, porque también para que no se sientan como enfadados, por ejemplo, que vaya una persona que tenga temas con Dios y que un día le saque, pues ten fe, en algún momento del proceso sí sale creo que todo el tiempo sale mi fe absoluta y total en un Dios de amor. Completamente, completa y así ciegamente lo creo y lo comparto. Entonces, sí, me gusta atender la salud mental de las personas que van conmigo, pero uno de los ejes, la columna vertebral, en mi caso, es la fe. Y todo lo demás lo veo como herramientas para aumentar, sostener, descubrir y dirigir la fe. pues no, o sea, no necesariamente uno tiene que separar las cosas, ¿no? Porque al final del día, tanto la fe, tanto tu fe que tienes, y tanto tu trabajo, pues se pueden complementar, porque al final del día lo que buscas es ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que la fe y tu trabajo lo que quiere es eso, ¿no? Entonces, pues es muy interesante lo que dices y también es muy respetable decirle, ¿sabes qué? A tus pacientes, pues mira, yo creo en Dios y esto, y se vale que te digan, ¿sabes qué? Pues yo no quiero saber nada y pues mejor voy a buscar otra persona, ¿no? Y es muy válido, ¿no? Que si alguien no se siente a gusto en una terapia es muy válido, pero qué bueno que desde un principio lo aclares, ¿no? Para evitar situaciones, porque así, y yo igual, por ejemplo, tengo este programa y trato de no fanatizar las cosas, ¿no? Pero si quieras o no, o sea, de pronto si te sale una que otra frase, pero a final del día, pues no puedes separar tu cuerpo, tu alma en lo que crees, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado y aparte, ¿por qué tendrías que esconder algo que sabes que no es malo, ¿no? Además a final del día. Y que la única intención es ayudar. Si alguna mujer, porque bueno, este programa es de mujeres y por eso le enfoco mucho a eso, si alguna mujer que nos vaya a escuchar y le llama la atención, por ejemplo, estudiar la licenciatura en lingüística, en qué, o sea, qué es lo que, digamos, en qué áreas pudiera ejercerla, cómo pudiera trabajar, porque de pronto escuchamos de las carreras, pero a veces ni siquiera sabemos, pues, cómo nos podemos desenvolver en el mundo, ¿no? Entonces, si alguna chica nos está escuchando, ¿por qué le recomendarías, mejor dicho, estudiar esta carrera de lingüística? Bueno, fue mi primera carrera, es lingüística y literatura hispánica. Yo entré por literatura hispánica, pero iba acompañado de lingüística y muy bien, porque ya después hice un posgrado en lingüística, en ciencias del lenguaje y en que pueden trabajar en todo. Es decir, es como cuando alguien estudia filosofía de es que la filosofía te ayuda a pensar mejor. No, no es necesariamente, claro, están las áreas de la docencia, que es muy bella, la investigación, pero en el caso de la lingüística es como investigación en el lenguaje, ser docente, según como teorías y aplicación en el aprendizaje de una segunda lengua. Es como cómo funciona pues este abracadabra que es el lenguaje. El lenguaje que tenemos los seres humanos, pues no solo para comunicar los símbolos, ¿no? Sino también las emociones, para conmovernos, para exorcizarnos, es decir, la palabra, la lingüística es la parte más, como con más estructura, la morfosintaxis, la semántica, como todas las dimensiones de la lingüística
se trata de hacer una ciencia de la lengua con estructura, con teorías, con estudios científicos que dicen, bueno, la lengua es esto y se estudia de esta manera y estas son sus dimensiones y estas son sus categorías. Entonces, pues la lingüística, ¿en qué puedes trabajar en investigación, en programación? Porque, por ejemplo, para esto de la inteligencia artificial y toda esta tecnología, los lingüistas tienen mucho que ver, porque al descubrir o estudiar cómo habla el lenguaje, pues también estás estudiando el pensamiento. Entonces son ciencias cognitivas que han acercado a las máquinas a emular nuestra forma de pensar y ya también de sentir. ¿Es similar a estudiar letras? O sea, ¿tiene alguna relación? Sí, la carrera es Lingüística y Literatura Hispánica, en la Ok. Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, en esa Facultad de Filosofía y Letras está Historia, Filosofía, Antropología y Lingüística y Literatura Hispánica. Que O eso sea, fue, es como un derivado entonces, digamos. sí, o sea, Lingüística y Literatura es la carrera, así como Antropología, Lingüística y Literatura tiene, su programa es un área de literatura y también materias forzosas de lingüística. Entonces, bueno, a mí me pareció maravilloso. La estudié hace mucho tiempo y fue una aventura extraordinaria porque, pues, hacía lo que más me gustaba, que es leer. Me gusta la literatura. Desde antes quería ser escritora, de muy jovencita iba a talleres de literatura y dije, ¿cómo me puedo ganar la vida haciendo algo que me gusta? Y dije, pues, letras. Hay que estudiar el manierismo, el realismo, realismo mágico, lo contemporáneo, la poesía, las obras de los griegos. Dije, no, pues este es el mundo fantasioso que a mí me gusta. Y sí, fue una muy buena, ahora que lo veo en retrospectiva, fue una muy buena decisión porque me encantó y por lo tanto fui, pues muy buena, ¿no? En mi carrera, en mis propósitos, en mis calificaciones, en mi desempeño, pero era porque estaba inspirada. Totalmente. Y luego fíjate que hoy en día ya ves que, bueno, me incluyo, hay mucha gente que nos gusta escribir, que nos gusta escribir poesía, que no, que nos gusta leer y está interesante, ¿no? Acercarnos a este tipo de carreras que pues de alguna manera pues te preparan, ¿no? Para pues digamos escribir mejor, tener toda una estructura, ¿no? Para incluso hacer un libro y que justo en ese sentido ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te inspiraste para escribir? Bueno, estaba leyendo dos libros, ¿no? Que fue Relatos literarios de pájaros y La caverna de las medusas, que eso de la caverna de las medusas me sonó algo un poco romano. No sé si sea por eso, pero bueno, ahorita me vas a contar. ¿Cómo fue que Sí, te claro. inspiraste? Obviamente tiene que ver la carrera, ¿no? Pero ¿cómo fue Pero que antes, hiciste tu libro? desde Sí, sí. antes, desde antes. Fíjate que yo vengo de una familia con muchos talentos. Yo creo que es una familia diferente. Incluso doy conferencias de quién fue mi familia. Pero bueno, te decía que somos 5 hermanas y cuando éramos muy niñas, pues sí, mi papá tenía su grupo musical, hicimos nuestro grupo musical con mi papá, él tocaba, mis hermanas tocaban, yo tocaba, y ahí íbamos de lugarcito en lugarcito. Entonces, mi papá siempre hablaba mucho de los talentos y mi mamá es como, es acuario, entonces ella no es tan figurosa, era el manto que sostenía toda la familia, pero una de las prioridades en el discurso familiar era el talento y 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 el talento. Y tengo hermanas muy prodigiosas, muy talentosas. Cuando digo prodigiosas y talentosas, no estoy exagerando, o sea, verdaderamente. De hecho, mis sobrinitas, son virales porque son muy pequeñitas. Su grupo se llama Radio Nube. Entonces tocan, luego lo revisarás, tocan instrumentos, la guitarra y la batería, pero bueno, la han roto, ¿no? Las han invitado a Los Ángeles, a Miami, son súper famosas porque son muy talentosas. Y te lo cuento por esta área que mi padre trabajó, que era, nos compró instrumentos, nos compraba libros, y entonces siempre que el talento, que el talento, que el talento, se peleaba mucho porque a mí me gustaba ver la tele. Mis hermanas, yo ya lo agarré más cansado, pero con mis hermanas no hubo manera, entonces las mandó al conservatorio y clases particulares y cada uno con sus instrumentos. Y yo sentía que no tenía el talento de la música que mis hermanas, que son prodigiosas, sí lo tenían. Entonces iba a mis clases y hacían como dictados, do, re, mi, o sea, ponían notas, pero tú solo escuchabas y apuntabas la nota y nunca atiné ni una.
Entonces yo decía, esto no es para mí, pero como era tan el talento, y todo el tiempo que desarrollaras un talento, ahora entiendo a mi padre, claro, ahora lo súper entiendo. Me di cuenta que mi talento era como presenciar historias extraordinarias. Yo ya desde chiquita sabía que la historia de mi familia era una historia extraordinaria. Entonces creí que mi talento era observar esas maravillas, guardarlas y narrarlas. Y narrarlas y escribirlas. Entonces, como me di cuenta de eso muy chiquita, y por eso me gustaban las películas, las novelas, los libros, las novelas de Televisa, todo eso me fascinaba, porque lo mío era observar historias valiosas y narrarlas. Siempre lo supe, desde que tengo uso de razón. De hecho, a los 3 años, mi hermana la mayor es maestra. Ella me enseñó a leer y escribir y yo a los 3 años perfecto leía y escribía. Pero entonces yo entendí que eso era lo mío. Y a lo largo, ya cuando, no sé, a los 15 16 años, vi que había talleres de literatura en Casa de Cultura. Y entonces entré y ahí conocí a un maestro, un mentor, que ya en gloria de Dios esté, Alejandro Meneses, llamado Alejandro Meneses. Entonces le caí bien, pero me decía, ¿y tú por qué bien? Era yo muy jovencita. No, pues que me gusta contar historias, quiero contar historias. Y nos hicimos muy buenos amigos, un hombre súper respetuoso, un gran maestro. Y con él empecé a escribirme. Le decía, es que yo quiero escribir estos cuentos, estas historias. Me pulía, trabajaba, ta. Y está conformado de historias que viví y de historias que imaginé, que me hubiera gustado, por ejemplo, alguna historia de algún noviecillo que me hubiera gustado que fuera diferente, pues la escribía. Y como me gustaba la poesía, pues se hacía como una prosa poética que fui puliendo a lo largo del tiempo. Y entonces cuando hubo una convocatoria para escritores emergentes en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, mandé mi libro, ganó, salió publicado en una colección que se llamaba Los Antagónicos, y ahí publiqué mi primer libro que se llama Pájaros. Entonces son cuentos, pues sí, de mis observaciones del mundo, de mis fantasías y de cómo, de lo que yo quería contar. Después seguí escribiendo. Y además he de decirte que para mí la escritura era un espacio de total rebeldía y libertad. Nadie me podía decir nada, nadie me podía poner límites de nada. Podía yo aumentar, madres, decir toda la furia que traía, toda mi rebeldía con personajes y ya está. Entonces, eso para mí la literatura, sí estuve en un entorno represivo. En su momento lo sentía así, que me reprimía, pues porque mi mamá es muy cristiana, mi abuela también cristiana, muy devota, y que yo me volví igual, pero pues a los 15 16 años era como, déjenme vivir, déjenme salir, déjenme existir. Y al escribir, pues me las cobraba todos. Para mí la literatura era mi venganza solitaria contra el mundo, era mentarle la madre al mundo, hasta que ya no. Y ya esa, luego te cuento la historia que fue cuando empecé a escribir poesía. No, y sabes que también yo a mí también me gusta escribir, pues también es una forma de desahogo, no es una terapia totalmente escribir, ¿no? Porque como dices, pues ¿quién te va a decir algo, ¿no? Además, también, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, yo siempre lo veo como un intercambio de ideas, aunque el autor ya esté muerto, porque de alguna manera, pues estás aprendiendo algo de él, ¿no? Y también cuando escribimos también es una forma de, pues, de saber que en algún, si es posible que en algún momento alguien más va a leer, pues toda esa rebeldía, ¿no? Que justo acabas de mencionar y es muy interesante, ¿no? Lo que dices. Y fíjate, y en ese sentido, ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido para ti justo trabajar, por ejemplo, en áreas donde, pues, de literatura, donde justo, pues, puedas, pues, poner en práctica, pues, todo lo que sabes, ¿no? Pues es que justo apenas lo platicaba con una amiga que creo que he tenido varias conquistas, he vivido muchas vidas. Cuando estudié literatura era porque ya había estado en muchos talleres de literatura y ya tenía pues mi primer libro escrito. Pero como que todo se va entretejiendo, porque el maestro Alejandro Meneses también me dijo, mira, si vas a estudiar letras, necesitas aprender un oficio, porque a menos que te guste la docencia,
pues ese es un área de trabajo, la docencia, ser correctora de estilo también, trabajar en un periódico, en una editorial, a corregir los libros que te llegan a corregirlos. Dice, pero se paga mucho mejor el diseño. Dice, yo sé hacer libros, entonces como que fui su aprendiz y me enseñó el hermosísimo oficio de la edición. ¿Qué es la edición? Todo, todo. O sea, si tú ves este libro, a mí el oficio que aprendí fue que la gente me manda su Word y entonces yo lo corregía, yo lo pulía, después lo diagramaba, después hacía la portada, elegía tipografía, elegía tipo de papel, elegía qué gramaje del papel. Me encantan las tipografías, tengo una debilidad por las tipografías. Entonces era que esto y luego el papel y luego prepararlo para imprenta y luego finalmente ya recibir las cajas de los libros. Y entonces, claro, fui aprendiendo poco a poco al mismo tiempo que estudiaba literatura, me puse a trabajar en la facultad, pedí oportunidad de llevar, de yo diagramar la revista y ser pues sí, como la secretaria de esa revista de investigación de letras, para aprender todo el proceso hasta que lo aprendí de pe a pa. Y entonces uno de mis oficios, que ha sido un oficio muy amoroso, siempre te da la edición de libros, es justo eso. Entonces he podido hacer colecciones, pues para el gobierno, he trabajado para la UDLAP, para la BUAP, pues para Secretaría de Cultura, haciendo libros, personas en particular que me buscan, oye, yo quiero hacer mi libro de poesía, sí, por supuesto. Saqué hace tiempo una pequeña editorial que se llama Medusa, porque estoy obsesionada con Medusa. Entonces ahí mi interés es publicar a poetas emergentes. Y pues me gusta todo lo que tiene que ver con los libros, con lo que está escrito, con las ideas, con las palabras, con sus casas de los libros, las casas de las palabras y de las ideas. Pues me gusta y lo aprendí a hacer porque además también es un arte y creo que lo hago muy bien. Entonces, pues he podido generar casas bonitas para libros, porque es una pasión. Dice el poema de Nezahualcóyotl que si es cierto, todo morirá, menos los cantos y las flores. Totalmente. Y fíjate, y antes de que dijeras algo, te iba a preguntar si eras editora y pues ya me respondiste con eso, ¿no? Sí, claro. O sea, o sea, estás como que, estás como muy, sumergida en este mundo, ¿no? De la literatura, o sea, en todas las áreas de aristas Todos y los está muy, tentáculos. sí, 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 sí. Todos los tentáculos de la medusa, ¿no? Oye, de veras, ¿y por qué se llama La caverna de la medusa, tu libro? Me quería preguntarte si es lo que hicieron allá en la antigua basílica o es por otra cosa. Sí, no, es porque tuve en el seminario, yo le pedí a Dios que ya no me diera una voz de odio. Yo quería una voz de amor, poder escribir, no decía de la rebeldía. Y La caverna de Medusa fue un libro que son poemas y cuento, poema y cuento, poema y cuento, poema y cuento. Entonces es como dos géneros que me gustan tanto que los uní, pero muchos de esos cuentos y esos poemas son dedicados a una relación amorosa que tuve de una persona a la que quise muchísimo, la quise muchísimo. Pues son como esos amores de juventud y todo terminó, irremediablemente terminó. Entonces, de por sí yo azotada con la literatura, que creía que las historias eran historias de literarias, así vivo en mi cabeza. Entonces, una ruptura de ese nivel para mí fue lo peor y por eso me fui al seminario, entre otras cosas, también falleció mi padre. Entonces, entendí que tuve esa revelación, porque así se me enunció al oído una voz, conecté con algo que me lo dijo, que la única manera de que Medusa podía dejar de convertir a todo lo que mirara en piedra era perdonando, era perdonando. Ella era una ninfa que danzaba en el mar
y su belleza la mató. Así empieza el libro. A Medusa, su belleza la mató. Y entendí eso de Medusa. Dije, claro, dice, si ella perdona, porque en el Evangelio Jesucristo dice que los ojos son la luz del cuerpo, que si el cuerpo está en obscuridad, los ojos también, pero que si en el cuerpo hay luz, los ojos también. Y ahí vino la revelación. Dije, claro, Medusa dejaría de mirar, porque lo malo de los castigos griegos es que duran toda la eternidad, o al menos hasta que la cultura griega deje de vibrar y tener toda la injerencia que tiene en el mundo occidental. Hasta ese momento, Medusa seguirá siendo un monstruo con serpientes y Sísifo estará empujando su piedra. O sea, los castigos de los griegos son eternos. Dije, pobre Medusa, en el fin de los sin tiempo siempre va a ser un monstruo. Dije, no, y ahí fue cuando se me reveló. Si ella perdona a Atenea, que en lugar de castigar a su marido violador, la castiga a ella. Si perdona a los dioses del Olimpo el deseo, si perdona, entonces en su cuerpo habrá luz y ya no oscuridad. Y entonces sus ojos dejarán de destruir todo lo que miran desde el odio, sino que ablandarán. Y por eso así dice el poema final de ese libro, La caverna de Medusa. Dice, y desde el miedo la gesta, la espada en el fuego, el espejo que ya no mata y el soplo de vida. Perseo humillado porque Medusa dejó de ser piedra, despertó. Y luego, fíjate que en el mar me gusta mucho ir al mar y meterme a nadar. Y había una medusa y no me quemó, y no me quemó. Al contrario, estaba yo en San Carlos, en Hermosillo. Fui a esa playa y me metí. Al contrario, la Medusa, que es un mar bravo, me acompañó hasta la playa a volver y no me quemó. Entonces tuve una revelación ahí y me di cuenta que las medusas no queman por malvadas, así son. Órale, no, la verdad nunca he tenido un acercamiento con las medusas y justo lo que mencionas, ¿no? De todas estas historias griegas, pero es muy, de hecho es muy poético o sea, esta revelación que has tenido, ¿no? En cuanto, y cómo pueden cambiar incluso la perspectiva, ¿no? Y la manera en la que hiciste el libro, en la que pongas el poema y luego el cuento, también me imagino que si pones el cuento es una manera de darle como contexto al poema, ¿no? A lo que quieres decir o a lo que quieres transmitir. Y eso se me hace muy bonito, muy interesante, muy poético, muy sanador incluso, ¿no? El cómo una mujer que durante siglos la hemos catalogado como un ser malvado que solamente convierte en piedra con solo mirarla a los ojos y tú que le des esta vuelta de tuerca, ¿no? A la historia y decir, ¿sabes qué? Pues ella ya perdonó y ya la luz, en vez de que le convierta en piedra ahora, pues incluso puede convertirlo en amor, ¿no? También, o sea, o sea, su mirada, o sea, en vez de odio, en vez de convertir a la gente en piedra, pues puede incluso ablandar corazones, ¿no? No sé por Así qué es, se me ocurrió. O sea, sí o sea, me imagino que así es. para allá iba, ¿no? Sí, claro, claro, o sea pero es real, la mirada amorosa transforma al otro, es un resplandor que ejerce en el otro. Totalmente de acuerdo. Todos queremos amados, Así como tú dices que todo el tiempo estás pensando en historias, yo también me gusta mucho el cine y todo el tiempo estoy, ¿verdad? este, sí, 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 es como inevitable y es bonito porque es de alguna manera, siento que pensar así te salva de muchas cosas en la vida. O sea, porque tener una mente creativa, a lo que voy, es de alguna manera te ayuda a subsistir en la vida de una manera más bonita. Yo siento, no sé tú cómo lo veas. Y justo en ese sentido, ahora me gustaría preguntarte, que ya estamos por finalizar. Estaba leyendo que también creaste un método que se llama poesía para sanar. Se me hizo interesante, o sea, porque yo siempre he creído que todo lo que tenga que ver con lo poético sana, pero ahora explícanos de qué trata esto. Es que, fíjate que creo que nunca había tenido una entrevista sobre mi vida y bueno, pues muchas gracias, Alma. Creo que tienes un talento muy grande y un entusiasmo por hacer esto y esto siempre lo respeto porque entusiasmo significa Dios en ti. Cuando no tienes entusiasmo, ya nada te mueve, ya valiste. Pero justo, mira, pensando desde que nací hasta este momento de mi vida,
todo se rige en tres ejes fundamentales. Uno es la buena locura, porque yo creo que tú y yo sí te estamos locochonas, del cine, de hacer, de lanzarte, de entrevistar. Eso se requiere una dosis de locura. Si una persona nada loca no lo hace, no estaría acá platicando con una señora que se llama Princesa, que le gustan las medusas. Entonces, pero hay que tener una buena locura. Hay que dirigir una buena locura. Pienso mucho en esta frase donde decía, un día descubrí que yo fui a la fiesta, a una fiesta, y fui yo, dice, y al final me enteré que era una fiesta de disfraces, con máscaras, ¿no? Yo siento que esa es la buena locura, que uno sale siendo uno, siendo, obedeciendo a tu instinto, a tu estímulo, a tu grito de juventud que reverbera en los seres humanos, y que todos nacemos así, todos nacemos y tenemos un derecho, el derecho divino de la creatividad, pero hay momentos, no sé qué ocurra, que hay momentos en donde si el ambiente, el entorno no lo estimula, esa creatividad de alguna manera muere o se bloquea. No muere, pero sí se bloquea. Entonces, como que al final le crees a la pragmática de la vida y, y mi papá nos dejó una herencia muy hermosa que es creer en la magia sin buscar el truco. Entonces, aterrizo en la idea. Tres ejes, la buena locura, la poesía y la fe. Esos son los tres ejes en lo que hago todo, que después de estudiar literatura, después de tomar talleres de literatura, después de hacer un posgrado en ciencias del lenguaje, después de estudiar teología, después de hacer un posgrado en psicoterapia humanista gestal, dije, bueno, ¿cómo puedo unir todos mis saberes? Hice hacer libros. ¿Cómo puedo juntar todos mis saberes en mi propósito de vida? Y entonces dije, bueno, ya tengo mis grandes trucos, pero mi propósito en la vida, así lo siento, así lo he vivido, ese llamado es ayudar a los demás. ¿A través de qué? Pues de mis herramientas. Los que van al consultorio no creo que estén locos, solo hay que esa buena locura, mi herramienta es la psicoterapia humanista gestal, es a ver, vamos a integrarte, esa es la herramienta para la creatividad, que es muy importante para la poesía, yo le llamo poesía a una forma de ver la vida, no necesariamente el género literario. Yo entiendo por poesía al canto primigenio que todos tenemos, porque cuando estás mal de amores y escuchas Paloma Negra, lloras. Cuando se acaba de morir tu mamá y por algunas circunstancias escuchas Amor Eterno, lloras. Porque de alguna manera ves algún día el chorro de las ballenas a pie de tu ventana y claro que lloras. A eso le llamo vivir con poesía o ver la poesía, narrarte tu historia, tu guión de vida, tu biografía desde la belleza, entendiendo como la metáfora de la composta que como no todo es perfecto, por ejemplo, los poetas malditos le cantan al desagrado y a lo fiera que también es la vida, porque es fiera. Entonces, pues de la descomposición, a través de una alquimia, en la metáfora de la composta, pueden hacer flores. Entonces es lo que yo hago. El método poesía para sanar surgió de eso, de que yo al escribir me liberaba. Al escribir me exorcizaba. Tengo diarios desde los 3 años, porque al escribir mis penas, mis dolores, los exorcizaba. Y por eso dije, bueno, empecé a crear ejercicios y se los compartía a los pacientes y veía como, o en los talleres en los que daba, di algún tiempo talleres para servidores públicos que son burócratas, que a lo mejor llevan 15 20 años en base, en un mismo horario, en un mismo lugar, con los mismos compañeros, en un mismo oficio, y a veces puede surgir eso algo desquiciante. Entonces generaba ejercicios, por ejemplo, uno se llama Alquimia del Corazón. Primero leo un poema, el poema número 12 de Oliverio Girondo, un poeta argentino que me encanta. Y entonces tiene un ritmo de, dice, me levanto, no, es sobre una pareja, ¿no? Y dice, va, pertrechan, se abrazan, se odian, se mastican, así un montón, como 60 70 comas, dice, y al final se entregan.
Entonces el ejercicio es en ese mismo ritmo, pero en conciencia inmediata, no puedes detenerte. Una vez que empieces, no puedes parar. Escribe todo lo que haces y sientes desde que te levantas, desde que abres los ojos hasta que los vuelves a cerrar para dormir. Entonces, y pongo reglas, no puedes poner, me levanto, reviso mis redes, checo y me duermo. Eso no se puede. O sea, son acciones de todo lo que haces, pero también de todo lo que sientes y piensas. Y si despegas la pluma, ya, no, ya, ahí se acaba el cuento. Entonces son radiografías, se pueden hacer verdaderamente radiografías del alma humana. Y la gente porque yo siento que conectan con la musa, cuando despiertan del trance poético y escriben lo que leyeron, se entienden, se entienden, son más compasivos porque, claro, ya hicieron transparente sus sentires más profundos. Y la verdad nos hará libres, ¿no? Me hiciste recordar a una actividad que también hice en alguna vez en la escuela, y de alguna manera es catártico, ¿no? O sea, hacer esto, porque como mucho lo has mencionado en la conversación, es como si exorcizaras esa parte de ti que a lo mejor ya se dormida y que muchas veces, como vivimos, como bien lo dijiste, puedes vivir en automático toda la vida. Y es hasta cuando haces la introspección, ¿no? O cuando haces este tipo de ejercicios, obviamente además de ir a terapia, ¿no? También que es importante, y es donde te descubres a ti mismo o a ti misma, ¿no? Porque, y estoy segura que mucha gente, te apuesto que ni siquiera se cuestiona la primera pregunta de este programa, que es, ¿qué es lo que te hace sentir feliz? O sea, y son preguntas tan básicas que yo creo que nos debemos de hacer todos los días, ¿no? Y para justo saber, yo creo que venimos a este mundo a ser felices totalmente. Yo creo que venimos a este mundo también a generar inspiración, a impactar. O sea, no podemos pasar desapercibidos en este mundo. Yo siempre he creído que tenemos una misión por hacer, siempre lo he visto de esa manera, y creo que esta forma que tú tienes o esta herramienta que tú has empleado para ayudar a los demás, la verdad es muy poética, es muy bonita, es muy sanadora. Como te digo, se ve que es muy catártica también. Entonces, es una forma, no me refiero a sacar la catarsis, hacer catarsis, no todo esto. Y pues es muy bello escuchar que existan personas como tú. Y para Gracias. finalizar, bueno, para ir cerrando el programa, sí, me gustaría preguntarte, pues bueno, pues ya escuchamos que pues tienes diversas carreras, diversos estudios, eres escritora y seguramente, y bueno, tienes tu editorial, que eso no lo sabía. Este, ¿Qué viene para ti? ¿Te vas a aventar otra maestría, un doctorado? ¿Vas a seguir haciendo más libros? ¿Qué viene para ti, digamos, supongamos en este año y el que viene? Porque ya estudié mucho. Ya estudié mucho. Yo creo que viene para mí, pues, ser una señora que gusta de la poesía en todas sus formas y expresiones, que encuentra mucha realización en pasear con su hijo en su bicicleta y con su familia y en ver florecer mis geranios. Eso es lo que viene para mí. Y es muy respetable, es muy válido, ¿no? Como dices tú, ya llegaste a la punta de Abraham Maslow, ¿no? Lo que decía de la autorrealización, ¿no? Ya cubriste Amén. todo. Amén. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que te dejo? Amén. Gracias a Dios. Gracias al Padre Eterno que ya estoy autorrealizada, pero ves que sube y baja, ¿no? Pero Sí, 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 bien, totalmente. a 40 años de lo que escuchaba mi padre, sí es cierto. Era muy importante encontrar el talento, porque bajo esa búsqueda y ese encuentro ya puedes sostener la vida. Lo demás viene por gracia, ¿verdad? Y quería contarte una historia si es que me da tiempo. Adelante, Eh, adelante. yo entendí esta importancia de tener un buen truco y ya después poder eso descansar. Y es lo que haré con mi hijo, que la primera, no sé si porque las personas nos tardamos el tiempo que nos tengamos que tardar, ¿eh? O sea, me siento plena a los 40, pero si hubiéramos tenido esa entrevista a los 35 te habría dicho, estoy perdida. Estoy perdida. Ahorita ya alineé todos los caballos, ¿no? Para que vayan hacia el mismo lugar. Pero porque hablo del talento. Yo acá donde vivo en Cholula con mi compañero y con mi bebé y el gato, fíjate que enfrente estaba la cocina de un restaurante muy bonito que se llama Moby Dick, acá en San Andrés, se los recomiendo. Y llegó una vez, pero el muchacho, el dueño,
se vio encantado por un gato. Llegó un gato de la calle, un gato blanco, tuerto, con la cola no sé si quemada o rota. No, o sea, un gato ya en su última vida. Muy bonito el gato, pero muy, muy maltratado. Y entonces este muchacho y las trabajadoras le empezaron a dejar al gato primero que croquetas. Después ya le dejaban los pedacitos de pescado que sobraba. Y después este gato trajo a su novia gata que ya estaba cargada, más otros 5 gatitos. O sea, trajo a su familia de gatitos más a su novia gata, que la cual estaba cargada. Y entonces el muchacho del restaurante le empezó a dar a todos, ya no solo croquetas, sino pescado fresco. Y también les empezó a dar camarones. Entonces yo digo, bueno, este gato, porque como tú y yo somos fijadas en las historias y todo nuestro pensamiento es narrativo, pues yo así pienso y así vivo y así estoy. Entonces yo veía la historia del gato y decía, ¿cómo logró ese gato afianzarse? Porque el muchacho es buena onda, pero tampoco digamos que sea el más generoso del mundo para alimentar a tanta familia gatuna. Y entonces un día el muchacho entró con una chica muy linda y le dijo, mira, y este gato, le pusimos el gato ruso, bajó pero en friega. Claro, claro, ahorita explicaré por qué. Y entonces el muchacho le dijo a la chica, una chica muy linda, le dice, ay, mira, dice, este es el gato que te cuento. Le dice, a ver, dile a la señorita, el chavo le habla al gato, dice, a ver, dile a la señorita, ¿cómo te llamas? Y entonces el gato, yo oyendo todo, estaba haciendo mis hot cakes ahí de chismosa, oí todo. Y entonces el gato le dijo, Raúl. Y la muchacha le dijo, no puede ser. Dice, ay, no, no es cierto. Dice, no, dice, ¿cómo no? Dice, a ver, dile cómo te llaman. Y entonces el gato le volvió a decir, Raúl, Raúl. Pasó el tiempo y le dije, oye, y dije, ¿esa es mi imaginación o es real? Le dije, ¿qué? Digo, que el gato sabe decir cómo se llama. Dice, sí. Dice, se llama Raúl y si le preguntas su nombre, dice su nombre y ya me hice la sorprendida, pero solo quería confirmar mis sospechas y por supuesto tuve una revelación. Y la revelación fue que si ese gato viejo, percudido, pateado por la vida en una mala fortuna, con un solo truco, pudo sostenerse de la mejor manera, ¿eh? Porque después se puso bonito, esponjoso, todo bien, lo que hace el amor, ¿no? Y el cuidado. Entonces dije, bueno, si un gato así en su última vida resucitó por un truco, o sea, ese gato merecía comida fresca todos los días por saber decir, Raúl, cuánto y más un ser humano, hijo de Dios, a su imagen y semejanza, así dice la palabra, no va a tener si solo dominamos un truco. Y todos en esta vida tenemos un truco, así como el gato Raúl, cuando tenemos un truco, un talento, uno solo, ni siquiera se trata de ser Shakira, sino un solo truco, por supuesto tendremos la benignidad, la abundancia y todo lo que nuestro Padre Creador, por gracia, ya nos dio. La verdad, ahorita que te estaba escuchando, me hizo sentido tantas cosas en mi vida, porque bueno, fíjate que en este programa mucho hablo de la autorrealización. Cuando lo vi en la universidad, la teoría de las necesidades, yo no comprendí esta parte de que, por ejemplo, pues nosotros de alguna manera tenemos cierto privilegio, ¿no? Porque pudimos estudiar y incluso estamos intercambiando ideas por medios digitales, yo siempre he dicho, por ejemplo, una mujer de las comunidades, ¿cómo puede pensar en qué carrera estudiar si primero tiene que cubrir pues, por ejemplo, en alimentarse, en estar segura, ¿no? En a lo mejor afiliarte con otra persona. Entonces, pues es una bendición, ¿no? En la vida el poder decir, sabes que pues ya me siento satisfecha, ¿no? Como tú dijiste, sabes que pues ya estudié suficiente, ya hice
muchas cosas no, ya hice lo que quise, ¿no? Prácticamente, y ahora quiero, pues, de alguna manera llevar, me imagino, una vida más tranquila, ¿no? Más, como que apreciar, me imagino, quieres como que apreciar más los momentos de la vida, ¿no? Que a veces por estar en el trabajo, por estar estudiando, me pasa muy seguido, pues yo porque quiero hacer tantas cosas, a veces ni siquiera lo estoy disfrutando más que este programa. Por eso me ves así, porque este es mi único espacio, aunque pueda parecer un trabajo, es mi único espacio, por ejemplo, en el que me relajo y me desestreso y me expreso. Yo digo a mujeres increíbles. Entonces, te entiendo perfecto, obviamente, pues como tú dijiste, no es un ciclo, ¿no? Ya te autorrealizaste de todas las maneras posibles que una persona, y seguramente a lo mejor va a llegar otra etapa de la vida en la que te vas a volver a autorrealizar, y de eso se trata, ¿no? De ir siempre, pues, superándote a ti misma, ¿no? Y superando las adversidades, y pues es muy, muy bonito lo que Porque dijiste. además, fíjate que tenía un pendiente que era gritar poesía como una loca en medio de la calle y ya lo hice. Me generé espacios sin que nadie me diera permiso, ¿eh? De nada, de decirme poeta, ¿quién te da permiso? Yo me lo doy. Sí, nada, de pararme como una loca con un micrófono a gritar como loca mis poemas. Y ya lo hice y además de eso viví. Ese era mi pendientito, ¿eh? Ser rockstar en el sentido de si pensaban, esta señora está loca, mejor para mí. O sea, era gritar y a gritonear mis poemas, que quisiera ahorita terminar con un poema, si es posible. A Claro. gritonear es la palabra, gritar como una loca en medio de un zócalo con un micrófono mis poemas y vender mis libros. Y lo logré. Y esa es una realización absoluta y total. Que puedo decir que mucho del pan que llevé a mi mesa fue gritando como loca poesía. No, y aparte, yo siempre he creído, y se dice que este mundo es de la gente loca, de la gente que se atreve a hacer las cosas, de la gente que es disruptiva, rebelde, porque solo así lo va a mantener girando, ¿no? Bueno, ya para finalizar, ¿nos puedes compartir algún mensaje que te gustaría justo, pues, compartirnos a las mujeres para motivarnos? Y ya cierras, con una poesía. Sí, lo que quiero compartir con quien me escucha, con los benditos oídos que me escuchen, es nunca perder de vista nuestra divinidad. Mira, dice Jung que los seres humanos debemos comprender que lo que nos hace divinos o lo que nos conecta con la divinidad son las emociones, es el sentir. Si una máquina perfecta no tiene emociones, pero un ser humano sí siente, sí se genera emociones. Si cuando entendamos que ese toque de divinidad, que lo que nos conecta con Dios son nuestras emociones, entonces veremos a la tristeza como la plenitud del corazón, porque nos obliga a mirar hacia adentro, y a la soledad como el deseo vehemente de compartir y compartirnos. Entonces, eso es lo que quisiera compartir, que los malos viajes, el miedo, esta tiranía del miedo en el que sistema tan corrupto en el que vivimos nos quiere llevar a que la Santa Inquisición ahora somos todos en nuestras redes juzgando, criticando, escarneciendo, despedazando a otros, entender que esa es una mentira, que esa es una mentira. Como dice el curso de milagros, lo único real es el amor. Entonces, si nosotros siempre tenemos como idea principal, como columna vertebral, que somos hijos de un Dios, que ese aliento divino que Él lanzó y que se movieron en los océanos para construir eso, que ese mismo aliento es el que nosotros respiramos, que no lo olvidemos, creo que nos va a sacar airosas de la situación en las que nos encontremos, sea la que sea, incluso en valle de muerte, que es a lo que más le teme el ser humano. Entonces, no olvidar que somos hijas de un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que todos son pruebitas para ver si crees. Y hay que creer. Eso es lo que quiero compartir. Que no olvidemos nuestra divinidad. Totalmente, me hiciste recordar el Salmo 23.
mucho lo digo en las noches y esta parte, no, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. De hecho, me lo quiero Amén. tatuar y no tardo en tatuármelo. Amén, hermana. ¿Sí? Y como mira, el libro de Mateo, así, la última oración es cuando Jesucristo ya se va, dice, ay, nos vemos, que dudan, y dice, pues toquen mis llagas. Y entonces ya se va, dice, ay, nos vemos. Dice, maestro, no te vayas. Y dice, y así termina el San Mateo, el libro. Eh, dice, no teman, que yo los acompañaré hasta el fin del mundo. Totalmente. Sí. Sí, sí, porque yo creo que es muy difícil transitar la vida con todas sus pruebas sin fe. Yo no No, puedo. yo creo que sería imposible. Yo tampoco podría sin fe. Yo creo que la fe en todo es lo que, obviamente en Dios y en todo lo demás, porque yo siempre y siempre lo he dicho, si tú aprendes a mirar el mundo como si vieras a Dios, otra cosa sería, o sea, por ejemplo, cuando hablas con una persona, imagínate que estás enfrente de Dios y trátalo de buena manera, o sea, como sea, porque al final del día eso no habla de ellos, habla de ti, ¿no? Y eso es lo que debemos de pues de fomentar, ¿no? De que nos tratemos, pues con amor, o sea, independientemente de cómo sean las personas, porque pues tú no, o sea, tú no puedes cambiar a la gente, pero yo creo que el mundo sí puede cambiar con tu ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay muchas maneras de impactar. Y bueno, ahora me gustaría que cerraras con una poesía, me estabas comentando, un Sí, sí, poema. este poema es un manifiesto, porque es un manifiesto. Creo que he hecho tantas cosas porque porque luego no sé qué hacer y digo, bueno, pues voy a apostar por lo que me gusta y en una de esas algo ocurrirá, pero siempre leal a mí. Y entonces se llama este poema con mucho cariño para tu audiencia y para ti, que disfruté tantísimo. Esta conversación abrazaste mi alma este día y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Se llama La Sin Rumbo. Se me acusan de ser la sin rumbo, la ola ligera que obedece al viento, el barco sin ancla, la sin puerto, la librana incierta, la firme indecisión, la sí, no, sí, no, sí, 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 no, sí, sí. La rumiante huidiza, enamoradiza, escapadiza. Me aconsejaron el plan, el único sueño, la acción monológica, el monoteísmo, el monismo, el paso a paso, el ribotril, la sertralina, el tafil, el temazcal, la ayahuasca, el pare de sufrir, el controla, controla y vencerás. Ya lo sé, quizás sí. Sí soy la vela, la ola, la librana, la indecisa, la que amasa su fortuna en cada destino cuarteado, en cada estabilidad arrumbada, en cada plan torcido, en cada amor en el olvido. La raíz que se arranca, la enferma de duda, la que vaga y pena, la que silba mientras camina la canción que inventa. O quizá navego en la confianza del ave y de la hierba, del gato con sus 7 vidas, de Eva antes de morder la manzana, de las estrellas que brillan años luz. Está hermoso. Muchas ¿Cuándo lo gracias. escribiste? ¿Es tuyo? ¿Cuándo lo escribiste? Sí, es mío. Estaba yo en el seminario en las montañas, el seminario estaba en las montañas, muy bonito, en un recuerdo perfecto que era un otoño. Estaba tomando la clase de doctrina del Espíritu Santo con un doctor, un teólogo extraordinario de Haití, el doctor Aloulia. Y estaba hablando, diciendo cosas maravillosas, y yo estaba así sentada y conecté. Dije, necesito escribir. Y empecé a escribir y salió ese poema, La Sin Rumbo. ¿Cómo se escribe? La Sin Rumbo. La sin rumbo. Ok. Así se llama, La Sin Rumbo. No, está excelente. ¿Y lo puedo descargar en algún lado? Sí, por supuesto, ya va a salir mi libro. Entonces, te prometo invitarte a la presentación, Va, conocer, va. darte tu libro,
porque yo creo que ese poema tiene que salir al mundo. Totalmente, ¿no? Y esta entrevista cuando salga, ¿cuándo sale tu libro? Ya falta poquito. Falta poco, falta muy poco. Yo creo que en junio o julio lo estaré presentando, porque como soy obsesiva, digo, ay, le falta esto, le quita esto. Pero es un libro que voy a hacer echando a andar todos mis talentos. La Pues, edición, la impresión, como editora, como escritora, como poeta, como mujer, como pastora. Este libro para mí es un rugido de fe y de sobrevivencia. excelente, qué bueno que me dices porque justo quiero acabar la temporada. Estaba pensando con un episodio muy, muy, muy bueno y pues creo que voy a finalizarlo con el tuyo porque, Eh, y justo para que cuando lo finalicemos la temporada se dé la presentación del libro, yo creo que va a quedar como anillo al dedo. Entonces, sí, sí, de cualquier forma que pueda apoyarte, dijeras tú también fue una charla o sea, una charla divina, la verdad. Yo así Gracias. la definiría, o sea, es como dijeras tú, yo también tuve una revelación. Ah, Eh, es que de verdad que necesitaba escuchar, o sea, toda tu todo lo que dices fue como música para mis oídos, entonces, no sé, a lo mejor no me conoces, pero creo que yo no creo en las casualidades, creo que cuando conecta uno así con la gente y de pronto te dicen las cosas que a lo mejor tú ya sabes, pero es como una reafirmación de Dios, yo sí lo veo, entonces, pues muchas gracias, princesa, qué placer conocerte, qué dicha, ¿no? Y pues cualquier cosa que necesites, pues aquí voy a estar y ya tienes mis datos, igual. Y si no puedo ir a tu presentación, créeme que de todos modos te voy a apoyar, porque bueno, yo estoy aquí en Acapulco, cuido a mi mamá discapacitada y pues sí, me es un poquito complicado moverme, pero de todas las otras formas que pueda apoyarte, yo ahí voy a estar o si no, lo pido tu ya lo libro por... presenté, oye, o ya lo presentaremos en Acapulco. Oye, o lo compro en Amazon, ¿no? Ah, bueno, bueno, O me lo mandas y ya te pago, ¿no? Ahí. Pero bueno, oye, princesa, pues muchas gracias. Quiero agradecerte por estar en este programa. Pues aquí doy por terminada la charla y pues espero pues te la hayas pasado también tú muy bien. me la pasé increíble. Muchas gracias por el espacio y pues por el honor de compartir tu trabajo conmigo. Excelente. Y tú que ya estás hasta aquí, espero te haya gustado esta charla y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.